Saludos futboleros, bienvenidos a este episodio de Salta es Nacional, en el que vamos a analizar lo que dejó el partido entre Central Norte y Defensores Unidos. Tras un gran triunfo frente a Estudiantes en el Estadio Ciudad de Caseros, Central volvió al Marte Arena para recibir a Defensores Unidos en un partido que veníamos palpitando hace varias semanas. Un partido que como decíamos ya en videos anteriores, marcaba una final para el Cuervo, a mi entender, y teniendo en cuenta la cantidad de puntos que pudo sumar el equipo desde el que llegó Fornasari al banco de suplentes, y particularmente por la victoria frente a Talleres de Remedios de Escalada, que era uno de los rivales directos. Preveíamos que este partido frente a Defensores Unidos tendría el peso de una final, a mi entender, al menos, porque en caso de ganarlo, Central ya se despediría de la pelea por la zona baja de la tabla, con varias fechas todavía por delante. Para este partido, Fornasari volvió a utilizar el sistema que viene aplicando desde que está al frente del equipo, el 4-4-2. En este caso regresó Pupi Ferreira tras su ausencia en el partido anterior. El que le dejó su lugar fue Alves, que lo había reemplazado en ese caso. Y faltaba también en ataque Colo Acosta, que tuvo una molestia, entiendo que en las horas previas al partido. Y el que lo reemplazó, teniendo su debut como titular, fue Ledesma. El equipo entonces formó con Vázquez, Rinaudo, González, Sánchez y Sanz. En el medio campo Moravec, Rivero, Vanega y Ferreira, y en la delantera Tisera y Ledesma. En este primer tiempo, sobre todo, pudimos ver un planteo bastante ofensivo de Central, con los laterales bien adelantados, armando casi un 4-2-4 o un 2-4-4 por momentos, adelantando los dos laterales en simultáneo, y los carrileros casi como extremos, tanto Ferreira como Moravec, muy ofensivos, mostrando, creo yo, la cara justamente más ofensiva del equipo desde que está Fornasari. Hasta ahora lo habíamos visto enfrentar siempre rivales más duros y haciendo planteos más de repliegue o de contraataque. En este caso, que enfrentaba un equipo, creo yo, claramente inferior a Central en este momento al menos. Quizás si se hubieran cruzado en otra etapa del torneo hubiera sido distinto, pero en este momento está claro que Central es un mejor equipo que el que enfrentaba, y desde ese lugar el técnico planteó, como digo, por primera vez una idea de juego bastante ofensiva, que fue lo que le generó tener en el primer tiempo, sobre todo en los primeros 30 minutos, muchas situaciones de gol, de las cuales pudo concretar dos en esa primera media hora. Una tras un buen centro de Rinaudo, en esto que decía de los laterales adelantados que marcaron esa primera media hora del partido, y un muy buen cabezazo de Ledesma. Creo, en este caso sí empieza a demostrar o a explicar por qué lo fueron a buscar. Yo lo había cuestionado en alguno de sus ingresos anteriores. En este caso creo que en su primer partido como titular, creo que 15 minutos le alcanzaron para convertir un gol y como decía, de muy buena factura. Y poco antes de que se cumpla esa primera media hora, también tras una jugada de Moravec, como decía, bastante ofensivo y trasladando la pelota hacia adelante, en este caso apareciendo más por la banda izquierda, pudo desbordar, tirar un centro y la pelota se desvió en un defensor y terminó dentro del arco, ampliando la diferencia para Central y dándole una tranquilidad que creo yo era merecida, porque había hecho el gasto suficiente y necesario para tener esa diferencia en el resultado, como decía, antes de los 30 minutos. En los 15 minutos que siguieron de esa etapa, por ahí el equipo reguló un poco. Creo
un poco para cuidar un poco de piernas para la segunda mitad. Y si bien esto le dio un poco de oxígeno y de posibilidades al equipo visitante, realmente no llegó a generar situaciones de peligro. Creo por ahí una de pelota parada sobre el final y no mucho más. Para el segundo tiempo, el equipo visitante realizó 3 modificaciones para el inicio de ese segundo tiempo, intentando modificar lo que había sido la dinámica del partido en el primer tiempo. Creo, sabiendo esto de que era una final, por ahí a Cadu todavía le queda algún rival por alcanzar, pero ya teniendo a Central con 2 goles de diferencia en el marcador, era prácticamente un rival que le empezaba a quedar inalcanzable en la tabla de posiciones, y creo que se jugó en ese segundo tiempo lo que tenía, lo puso para tratar de al menos rescatar un punto y mantener la distancia en la tabla de posiciones. En la primera jugada de ese segundo tiempo, en una situación un tanto extraña, difícil de explicar, un atacante del equipo visitante pudo penetrar e ingresar al área con pelota no del todo dominada, y justamente por eso no llegó a rematar, pero fue una sensación de peligro que daba la impresión de que podía darse este segundo tiempo que pretendía Cadu, pero realmente no hubo mucho más que esa situación. Si bien tuvo algunas de vuelta de pelota parada, porque en el segundo tiempo Central, y parecido a lo que había sido los últimos 15 minutos de la primera etapa, quizás reguló un poco respecto a esa primera media hora en la que había generado muchas situaciones, y Cadu de a poco se quiso aproximar al menos al descuento, como decía, sin generar muchas situaciones, quizás alguna de pelota parada, como digo todo el tiempo, pero no mucho más que eso. Y a partir de las modificaciones de Central, creo que el equipo volvió a tener oxígeno, volvió a tener piernas y volvió a ser muy superior a su rival, alcanzando así, a través de estos ingresos justamente, el tercer gol y la goleada que sellaba este partido tan importante en la previa. En la primera ventana ingresaron Mancuso por Banega en el centro de la cancha, y el Mono Blanco ingresó por Tisera en el ataque. El equipo volvió a alinearse 4-4-2, sobre todo cuando ingresó en la segunda ventana Berrondo por Ferreira en esa banda izquierda, ocupando por primera vez, por lo menos en los últimos partidos, de esa banda, ya que siempre lo veíamos ingresando más por la banda derecha, quizás porque justamente Ferreira es el más difícil de reemplazar, si en general es el más desequilibrante, y salvo que esté muy agotado cuesta sacarlo de la cancha. En este caso quizás porque el partido ya estaba 2-0, como había sido también alguna vez que salió para que ingrese Blanco cuando el partido estaba justamente con 2 goles de ventaja a favor, aunque en ese caso era con el entrenador anterior. Decía, bueno, Berrondo ingresó por izquierda y fue clave, ya que con la misma energía que había mostrado también frente a Estudiantes en su ingreso, y esta vez por la banda en la que está más acostumbrado a jugar, pudo volver a desequilibrar y volver a generar situaciones para el Cuervo, e incluso fue él el encargado de convertir el tercer gol tras un rebote largo del arquero en un tiro libre, y creo yo merecido por lo que viene haciendo las últimas semanas, cada vez que le toca ingresar. En la tercera ventana también fueron cambios, como se dice, de puesto por puesto. Ingresó Berra por Sánchez en la saga central, y Bianciotti reemplazó a Ledesma en el ataque. El partido terminó 3-0, creo de manera muy contundente, mostrando el mejor rendimiento de Central en lo que va de la temporada. Claramente mostrando lo que vengo diciendo, o lo que venimos diciendo todos, no es que soy el único que lo nota, que el equipo es
parece realmente otro equipo desde el cambio de entrenador, que le hizo muy bien al plantel ese lavado de cara, y también evidentemente hay virtudes en el cuerpo técnico que están haciendo que el equipo pueda explotar sus virtudes al máximo y con otra actitud salir a enfrentar las situaciones, con otra confianza, con otro convencimiento. Y bueno, en este partido que se veía tan importante hace no tantas semanas, cuando Central no estaba tan lejos en puntos de los puestos de descenso, que hoy haya logrado superarlo con tanta diferencia por sobre el rival, y que en tan poco tiempo ya le haya sacado tantos puntos también de diferencia en la tabla, habla de lo bien que está trabajando este cuerpo técnico, y ojalá que así siga. Como decía antes, me parece que la pelea por el descenso ya queda atrás y quedan varias fechas por delante todavía. A mi entender, el objetivo de Central tiene que ser armar la base para la temporada que viene. Y espero con Fornazari al frente, con Fornazari teniendo un libro de pases y una pretemporada a cargo, para enfrentar sí la próxima temporada con una base más sólida que la que tenía este año, que era justamente el año que estaba recién ascendido, ¿no? Entiendo que al estar matemáticamente cerca también se pueda aspirar a clasificar a los playoffs. Yo creo que si se da, bienvenido será, pero no debería pasar a ser de pronto el foco del equipo, de un extremo de la tabla al otro, de un partido para el otro. Me parece que lo que tiene que hacer Central es eso, jugar relajado las fechas que quedan, y tratando de determinar quiénes van a seguir y alrededor de quiénes se va a construir el equipo de la temporada próxima. En este partido, el más destacado, si bien fue un muy buen partido del equipo en general, que en todas las líneas fue superior al rival, vuelvo a elegir a Moravec, o a elegir en Moravec quizás el espíritu y el esfuerzo colectivo, que creo que fue lo que primó en este partido. Hasta aquí este episodio. Nos vemos en el próximo, cuando analicemos el partido entre Temperley y Central Norte.